2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de su podcast en el que los carnales belicosos platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más bélico e interesante. No, si no tienen el contexto de este intro bélico es en el Patreon porque nos lo dimos muy de mamadores y nos pusimos a hablar de la etnomusicología. En efecto. De los narcocorridos. En ¿Y efecto. qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El narcocorrido o el narco? El narco. ¿Por qué prohibirlo está bien? ¿Por qué prohibirlo está mal? ¿O prohibiríamos sí o no? ¿Cuál es nuestro corrido favorito? ¿Cuál es nuestro corrido favorito? Nuestra experiencia en los festivales narcocorridones y los amigos raros de Teca de Sinaloa. Todo esto y más en el Patreon. Al rato investigado por la DEA. ¿Qué, güey? ¿Qué? Y Teca, no, déjame. A ver, que tenga amigos de Culiacán no los hacen narcos. No los hacen narcos, solamente. Posiblemente se dediquen a eso, pero no porque sean de Culiacán. No necesariamente porque salieron de Culiacán. Pero ¿cómo están, amigos? Espero que estén muy, muy bien en este bonito día. Son de la Ciudad de México. Estamos bajo aguas, que está lloviendo terrible, amigos. Oye, güey, yo tengo una pregunta de ver si alguien de aquí no nos puede responder. ¿En verdad está funcionando que llueva, güey? Porque está lloviendo un putero, pero si el Cutzamala se llenó como 1% al menos o algo, güey. Es que no ¿Está manches. lloviendo sobre el Cutzamala? Sí. Eso es lo que me interesa. Yo ya me quiero poner a hacer dos cosas. Creo que ya lo había platicado alguna vez, pero tenemos que aprender chino y a captar agua, güey. Yo no sé cómo lo tenemos que hacer. Creo que lo platicamos en el Patreon pasado también. Si quieren que sigamos con esta plática, vayan al Patreon pasado. Sí. Sí, hay que aprender chino. Sí, hay que aprender chino. La verdad que últimamente los Patreons se están poniendo largos, ¿eh? Sí. Se están poniendo largos y se están volviendo capitulitos chiquitos. Pequeñitos. Pero bueno, estamos aquí de regreso con la parte 2. Con la parte 2 y la finalización. Sí alcanzamos para Paz de Westfalia, ¿no? Sí llegamos. Yo claro creo que sí. Si nos apuramos. Ya. Es que, güey, bueno, no sé si se recuerdan el capítulo pasado. Hablamos sobre la intervención, bueno, de la Guerra de los 30 años, Ajá. que fue la primera, yo le llamo la primera Guerra Mundial. O la La pre-primera guerra mundial. Ajá, porque, güey, se dio en todas pinches partes a la verga. Y pues la neta, güey, pues estuvo bastante largo. Pero nos quedamos apenas en la tercera parte, o sea, la mitad de la guerra, Sí. ¿no? Que pues hablamos un poco sobre, las revueltas de Bohemia y la fase palatina, ¿no? Que fue la primera parte de la guerra y posteriormente ya la intervención de los daneses y los neerlandeses, Ey. ¿no? Cuando pues ya todo el mundo, que básicamente recordemos que fue una guerra santa, ¿no? Porque Sí, pues, eran sí. así como putazos, pero... ¿Ya acabaste por fin Game of Thrones? No, cabrón. No, es que, a ver, acabo de terminar The Voice. Ok. Acabo de terminar The Voice. Me gustó bastante Buena. la última temporada. Buena. Güey. Siento que ya se está pasando un poco de verga. O sea, como que ya está muy... Ya. Pero creo que es parte de... Y tú muy sobreestimulante. Sí, güey, no mames. No, pero, güey, o sea, como que cada vez dicen que sea más turbio este pedo. Sí. O sea, no importa qué siga pasando, cada vez más turbio, cada vez más sangriento. Sí, ¿no? Entonces yo literal. creo que la siguiente temporada va a estar todavía más turbia y todavía más sangrienta. Más güey. sangrienta, sí. Porque sí, ya es casi así como que ya el Homelander... Ah, no, pero spoilers, ¿no? No lo voy a decir spoilers. Entonces, bueno, en el Homelander ya le sale lo fascista. Ya, sí. Ya es un fascista, güey, ¿no? De sí, primera. ya. O sea, Se quitó el lo velo, voy a se dejar, quitó el güey. velo de la miseria. Sí, Sí, ya, exacto. terrible. No, pues yo decía el comentario porque lo de la guerra de los 30 años se pareció a mí un poco como pasaron las cosas en House of the Dragon, que, güey, literal empezó siendo una cosa de algo religioso. Ajá. Y después a la siguiente generación se les olvidó por qué empezó la guerra y nada más dijeron guerra. Y desde que nació hay guerra, entonces hay guerra. Guerra, Sí. putazos, sí. Sí, fueron 30 años, güey. La Ya gente sé. vivía como 36, güey. Entonces eran 2 generaciones, güey. Literal. Eran dos generaciones. de ¿por qué peleamos? No sé, pero Sí, que ni chinguen idea. sus madres los españoles. Es que ¿no? aparte creo que también habíamos platicado ya de que en Europa todo el mundo tenía problemas con todo el mundo. O sea, Sí. como que había una medio guerra fría entre estados, nación y feudos raros ahí que estaban peleando por poder y demás, pero de siglos, ¿no? Que estaba pues pausada o que no era, no había confrontamientos bélicos, pero existía la guerra. Entonces llega esta guerra y todo el mundo dice, puta, la excusa perfecta. Yo lo dije ahora, apenas hice un live en TikTok y justamente estaba hablando de eso, de que, porque me preguntaron que si era posible una unión latinoamericana parecida a la Unión Europea. Sí. Y dije, no creo, güey. O sea, a pesar de que los latinoamericanos nos llevamos bien, no nos llevamos bien entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues hay un pedo muy grande entre los chilenos y los venezolanos, ¿no? Hay un pedo muy Sí. grande entre los bolivianos y los peruanos. Hay un pedo muy grande los argentinos con todos, güey, ¿no? Sí, Nadie literal. pela a los ecuatorianos, güey. Sí. Colombia, pues ahí anda, güey. Ahí Así anda, como que güey. Paraguay no existe. Y pues igual los centroamericanos nadie los pela, güey. Nada más El Salvador, pero porque tienen un presidente llamado Bukele, güey. Pero de ahí en fuera
Es más, ¿cómo se llama el presidente de Honduras? No tengo ni Güey, perra nadie bomba sabe, idea, güey. bro. O sea, ¿cómo se llama el presidente de Nicaragua? No, ni idea. Nadie sabe, güey. Pues perdónenme si son de esas partes, pero valen verga ustedes, güey. O sea, No, los queremos mucho. los y más queremos si están mucho, en el pero Patreon. Mua. geopolíticamente hablando, su importancia es mínima dentro de los juegos De los geopolíticos. juegos geopolíticos. ¿no? O sea, todavía tiene más importancia Haití, güey. Y yo no saquen clip. Yo soy funado. Funado en América otra vez. ¿no? Otra vez. Por decir que Honduras vale verga. Así como, güey, si decimos que No, México los vale amamos, verga. los amamos. A ver, si decimos que México vale verga. Sí, no, todos, o sea, todos valemos todos, verga, güey. todos. Por eso no nos unimos, güey. Y por ejemplo, por eso la República Centroamericana no funcionó, ¿no? Porque se pelearon los centroamericanos entre ellos mucho tiempo. Los paraguayos se pelearon con los argentinos, con los uruguayos, con los brasileños, los bolivianos con los paraguayos, los ecuatorianos con los peruanos, los colombianos con los venezolanos, ¿no? Los argentinos con los chilenos. Todo Sudamérica estuvo en guerra durante un tiempo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Digo, en el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No? Entonces, y les dije, pero ustedes sabían que los europeos se crearon la Unión Europea para no irse a la guerra otra vez. Sí. O sea, la Unión Europea existe para evitar una tercera guerra mundial porque los europeos no se llevan entre ellos. Sí, literal. Se odian. Empezó, spoilercito, porque es de los capítulos siguientes. Sí. Porque justo por eso le estamos platicando esto, para poder llegar a eso. al huesito, Ajá. güey. Y o sea, y la creación que fue impulsada por Estados Unidos de un tratado que se llama el Tratado del Carbón y el Acero, que es el tratado anterior a ya el Tratado de la Unión Europea. No, o sea, el Tratado del Carbón y el Acero lo obligaron a Alemania y a Francia a firmarlo para que no se vuelvan a ir a la guerra. Sí. O sea, sí fue como de, güey, firmen esto porque ya van 2 guerras por su perra culpa, ¿no? Y se jalan a todo mundo y ya no queremos eso. Ahorita el enemigo es el comunismo, no es la Unión Soviética. Entonces, para poder, enfrentar al enemigo principal, que es la Unión Soviética y el comunismo, necesitamos que ustedes se dejen de pelear, ¿no? Entonces se firma el Tratado del Carbón y el Acero, que posteriormente se transformaría ya en la Unión Europea. Okay. Pero, güey, es para que la Unión Europea existe, para que no se vayan a la guerra otra vez. Porque este es el claro ejemplo desde el 1600, güey, del siglo XVII, cómo los europeos se odian entre ellos. O sea, pero morir, cabrón, güey. Y literalmente a morir, güey. Y a sus vecinos. Y esto estamos hablando del 1600, porque acuérdense de toda la etapa medieval, güey. En la etapa medieval también estaban en guerra. Está la guerra de los 100 años, que en verdad duró 113, güey. O sea, 100 años de guerra entre Francia y el Reino Unido. Sí, justo. También la pregunta de podemos hacer una unión latinoamericana se ve así desbaratada porque no tenemos el contexto histórico que tienen en Europa, ¿no? Entonces también a lo mejor podemos hacer una unión de corazones y todo ser Latinoamérica unido y amarnos todos juntos, pero cada quien en sus fronteras. Y pero bueno, hablando de valer verga, ¿por qué no vamos a leer unos comentaritos? Hablando de valer verga, empezar, ¿no? Exacto. Sobre el capítulo de la animación japonesa. Ajá, de la animación japonesa. Yo tengo uno. Me mamó el tema. Yo, siendo muy otaku, decidí no bañarme mientras lo veía para ser más realista. Ganamos. El día de hoy evangelizamos a alguien, güey. Muy bien. Aquí yo tengo... Mira, me vas a tener que ayudar tú porque lo puso como diálogo. Pam Label escribió... Tú eres mi eco. Ok. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos desde Noruega. Noruega. Eso fue un comentario. Así, literal lo puso como guión y con hyphens y todo. Entonces, ojalá, Pam Label, hayamos hecho una rendición buena de tu comentario. Dice, a partir del minuto 25:55, Iker y César bien clavados con el tema y Teca en modo Simón, ustedes hablen mientras él bien entrado practicando sus jutsus. Te cacharon. Te cacharon, güey. Güey, es que ya es así como, güey, yo no sé ni verga de esto, yo voy a hacer jutsus, güey. Neta, tenía aquí en la pantalla, güey, tenía las poses, güey, de las poses de manos y yo andaba acá, hey. Mira, mi compita La Economía para Todos dice: de lejos el mejor capítulo. Estos temas sí me gustan. Güey, te quiero mucho, canal. Ese güey es un tipazo. Lo queremos muchísimo. Mira, aquí yo tengo a Andrés Vago Valadez, que es la primera vez que nos escribe. Dice: tengo tiempo escuchándolos, no los he escuchado desde el principio, pero sí tengo como unos 2 años con ustedes. Ahora sí estoy escuchando Mitología para Tontos desde el principio. Me voy a dar la tarea de escuchar todos los de Historia para Tontos, aunque los primeros episodios destruirán mis oídos. Los escucho a escondidas en el trabajo. Me gustaría que hablaran sobre la historia del tatuaje también. Los quiero mucho. Está bueno. Ay, Andrés, está bueno. Te quiero. Está Jonan Martínez 1744. Hola, chicos, fan del podcast aquí. Solo vengo a decirles
decirles que estoy escuchando los capítulos en orden para distraerme en el trabajo y les quiero dar el consuelo que el audio del capítulo de las maravillas antiguas, que el audio de esos capítulos antiguos no es tan terrible como lo pintan. Yeah. A la banda que no quiere escucharlo les aseguro que el esfuerzo le vale la pena porque desde el capítulo 1 del podcast ha sido muy interesante, muy divertido. Esa huevo. O sea, huevo. O sea, la primera vez que nos dicen que esos capítulos están culeros. Mira, TRML pone: Iker, te amo, Teca, te idolatro. Au. Saludos desde la madre Rusia. ¿Cuándo vienen de visita? Sayush Petrusini Republic. Dice: aquí tengo otro. No puedo creer que ya los alcancé. Escuchaba 2 o 3 videos al día para tenerlo de fondo. Inclusive instalé una bocina en la cocina para seguir el ritmo. Y ahora deberé esperar una semana para escuchar los de los 2 personajes y personas más divertidas, inteligentes y listas que he escuchado. Los quiero mucho. Fue Yves Marciot 4695. Unos últimos 2 y ya. ¿Va? Unos últimos 2, sí. A ver, yo tengo uno aquí que dice, Mafercano 144 dice: güey, hagan toda la historia de España. Tengo un examen en un año. Pónganse las pilas por fin. Saludos desde Ámsterdam. Te vamos a mandar eso también y un cafecito hasta Ámsterdam. Y finalmente dice esta Fátima Fabiola Mercado García 1741. Hola, anécdota. En la universidad me pidieron transcribir un podcast para checar la ortografía y todo ese pedo y decidí hacer el del golpe de estado en Bolivia y la neta no podía escribir 2 renglones porque ya salían con un chingo de groserías. Así que así se lo mandé a la profesora. Nunca cambie. A huevo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Fátima. Fátima, te quiero muchísimo. Fátima, te queremos mucho. Me encanta. Perdón, lo siento, profesora. Así que bueno, y al fin mi compa, el que le gusta el anime, va a disfrutar el episodio. Primera postura, ver anime y no ser otaku. Me parece primera postura, ser anime y no ser otaku. Así que bueno, nos dijeron que nos falló un poco el audio a partir del minuto 47. Así que hay que revisarlo eso con el editor. Hay que checarlo. Sí, pero pues muchas gracias por sus comentarios. Nos ayudan mucho para saber qué es lo que estamos fracasando. El César salió con un poquito de delay. Un poquito. Pero bueno, eso lo vamos a revisar. Él está retrasado ya por default, güey. Así nació, no se preocupen. Así que bueno, ya regresando al tema principal, recordemos y vamos a hacer un pequeño resumen nuevamente sobre lo que es la Guerra de los 30 años, por si ustedes no se acuerdan. Ájale. O si se saltaron la primera parte. Pues la Guerra de los 30 años es básicamente una guerra religiosa entre los católicos y los protestantes derivado a los cambios de la iglesia por las reformas de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, que tenemos un podcast sobre él, que es básicamente... De hecho, hay un podcast que lo explica. Hay un podcast de Historia para Tontos que lo explica. Que Martín Lutero fue un protestante que se puso en contra de la iglesia y dijo: ¿por qué tenemos que chingada madre leer en latín? Se puso a pensar, güey. Un segundito y dijo: ¿what the fuck? ¿Qué estamos haciendo, güey? Así como, güey, yo soy alemán, ¿por qué verga tengo que leer en latín, no? ¿Y cómo le vamos a hacer llegar el poder de Dios y la palabra de Dios a los pueblos que no hablan latín? Entonces, pues bueno, gracias a las reformas de Martín Lutero, muchos países se convirtieron en el cristianismo protestante. Y esto pues llevó obviamente a una guerra ideológica. Hagan de cuenta como los musulmanes ahora, que si son chiitas o son sunitas, pero en ese entonces la guerra fue de que si son protestantes o son católicos, ¿no? Porque recordemos que el Vaticano era católico, ¿no? Y aparte empiezan a crearse empiezan a crearse 2 familias muy poderosas dentro de Europa, que son los Borbones y los Habsburgo. ¿No? Porque aquí estaba pues lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y pues estaba viendo quién iba a controlar, quién iba a ser el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, porque pues estos eran protestantes, sí, pero pues también había ya unos reyes y emperadores católicos que pues querían imponer el catolicismo en todas partes, por lo que esto llevó a muchas guerras internas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y la división de este mismo debido a las diferencias ideológicas, ¿no? Donde tenemos pues la que es la revuelta de Bohemia de 1618 a 1625 y la guerra del Palatinado, que es del 1621 al 1625, ¿no? Y esto pues fue una guerra que empezó como nada más una batalla con 2 provincias, y que de repente se meten los Habsburgo de Austria y de repente se metieron los españoles, y de repente esto influyó mucho en la independencia de las Provincias Unidas, ¿no? De los Países Bajos, o las Netherlands, o Holanda, si le quieren decir así, y de repente se meten los italianos, y de repente se meten los daneses, y de repente pues ya empezamos con la intervención
sueca. Ya llegó IKEA con sus muebles baratos, güey. Llega IKEA, ¿por qué? ¿Y por qué llega IKEA? Bueno, pues porque resulta que a pesar de que IKEA era protestante y estaba del lado de los protestantes alemanes, IKEA resulta que estaba en guerra con Polonia-Lituania, ¿no? Y Polonia-Lituania al mismo tiempo estaba en guerra con los otomanos. Entonces, pues tras vencer a los otomanos y después irse a la guerra con los IKEA, pues resulta que los IKEA ganan la batalla contra la Confederación Polaca-Lituana, ¿no? Y dice Gustavo II Adolfo de Suecia, que fue como de, ¿saben qué? A la verga. Sí, yo también ya tengo tiros cantados por ahí. Yo también me quiero sumar. Sí, entonces dijo como perfecto. O sea, ya podemos entrar bien, ¿no? O sea, ya la neta ya me tienen hasta la verga, también todos ustedes. Por lo que Gustavo Adolfo de Suecia decide invadir Alemania en el año de 1630. ¿No? Sí, él fue justo después de que termina la segunda fase. Creo que antes de que... Sí, después de la intervención danesa. Porque recordemos que los daneses estaban en la guerra contra los Habsburgo y los imperiales españoles. Sí. Y de repente les meten una retroverguiza que los empujan porque también porque los daneses ya tenían miedo de que los estuvieran rodeando los ejércitos, ¿no? Sí. Los hacen para atrás. Y es cuando... y ellos esperaban que los suecos se metieran en algún momento para poder recibir este apoyo. Pero pues, o sea, como pues los suecos estaban ocupados en otra guerra. Y aparte el rey sueco, luego cuando entró a la guerra se pronunció en contra del catolicismo. O sea, abiertamente dijo, ya, a ver, soy protestante. ¿Cómo la ven? ¿A quién me tengo que verguiar? Estoy rifando una verguiza y díganme quién sacó todos los boletos. Sí, ¿no? justo de que güey. Entonces, pues como profe de la UNAM. Voy a aventar los boletos y los que caigan en la mesa. Tiene 10. Pasa. Me los voy a verguiar. Sí, 100% real, ¿no? 100% real. Así pasó. Así pasó. Y pues bueno, resulta que Gustavo desembarca en Pomerania, donde son los perritos, habíamos quedado. Ahí los plantan, güey. Ahí los plantan con 18,000 tropas, ¿no? Donde, pues ya dice, nosotros vamos a favor de la coalición de los protestantes y vamos a defender pues todo esto, ¿no? Por lo que, lo que hace también es un movimiento político porque dice, no me quiero volver a ir a la guerra con los polacos, los polacos lituanos. Entonces les promete a los polacos que los van a ayudar si ellos los ayudan con Rusia. Entonces los polacos se van a la guerra de Smolensk contra Rusia y ya dice Suecia así como de... Eres mi compa. Gracias. Si nos fuimos a la guerra, ya estamos en paz. Váyanse a la guerra con los rusos. Estoy muy ocupado yéndome a la guerra. Yo traigo otro Alemania, ¿no? Entonces, pues Gustavo empieza a saquear diferentes ciudades que ya estaban en poder de los católicos, ¿no? Como Krunsk y Frankfurt, ¿no? También Magdeburgo en 1631 y empieza a ¿cómo se llama? Empieza a adquirir bastante poder dentro, ¿no? Pero pues los imperiales, o sea, los españoles dicen como de su máquina, ¿no? Este güey sabe cosas. Y recordemos que tenemos al poderosísimo Richelieu. Richelieu. Que era el mercenario. Sí. Ajá. Sí. Tenemos a Richelieu, que era el mercenario, y empieza, ¿cómo se llama? Empieza a hacer política y diplomacia, güey. Porque el Richelieu lo que empieza a hacer así como de, güey, es que los suecos vienen en putiza. ¿Pero por qué? Porque tienen mucho apoyo de las provincias alemanas, ¿no? Entonces dice como, no, güey, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que se lleven mal. Entonces empieza a convencer a los alemanes de que los suecos vienen con malas intenciones, no de apoyo, sino de conquista. Entonces los alemanes empiezan a enojarse, ¿no? Sí, ojo, también antes de que Teca siga, el Richelieu, pues es un personaje bien importante en esta historia, pero al mismo momento, primero empezó siendo un mercenario y tenía su ejército privado, ¿no? Que iba a ser desmanes, ¿no? Y lo contrataban. Pero ahorita, fíjense que ya está picándole a la política y a la diplomacia y al chisme, ¿no? Y eso es bien importante para lo que le pasa después al pobre carnal. Sí, no, y pues bueno, aparte el truco que trajo Gustavo II es que dijo como de, ¿sabes qué, güey? Pues la neta, ya vi que los polacos están poderosos. Me voy a traer a su ejército, güey. Y manda, o sea, le pide a los polacos que les presten los famosísimos húsares alados, que eran la unidad de caballería pesada más perra y cabrona que existía en toda Europa. Sí. No, o sea, de hecho, no sé si has visto la batalla de Viena, donde llegan los húsares alados en apoyo a los vieneses contra los otomanos, que es la carga de caballería más famosa de toda la historia y que inclusive Tolkien se inspiró para la carga de los Rohirrim, güey, de los húsares alados.
¿no? Deberíamos de hablar un día de eso. Es así. Si a ustedes les gusta la historia militar, es orgásmico. Es orgásmico. Hay que traer a alguien así, algún militar que quiera venir aquí a platicarnos cosas interesantes. Puede ser, Está puede bueno, ser. ¿no? Entonces, pues ya, lo que hace Gustavo, pues es empezar a intentar como que convencer a los alemanes de que pues estos güeyes, ¿cómo se llama? Pues de que estaban bien, ¿no? O sea, que ellos eran compas, por lo que lo logra. Y empiezan a adquirir fondos, ¿no? Gracias al Tratado de Baden-Baden. Tratado de Baden-Baden, donde Francia se compromete a apoyar financieramente a Suecia, ¿no? O sea, decir como, güey, ya vimos que tú y yo tenemos algo en común, pero Francia decía como, yo todavía no me quiero meter en la guerra. No, o sea, todavía no me conviene, por lo que pues te puedo financiar para que pagues mercenarios, le pagues a tu ejército y empiezan a darle casi 1 millón de libras anuales, ¿no? Para financiar a los ejércitos suecos. Sí, porque de hecho Francia es el último actor o sea, la última parte que entra en el conflicto, pero nada más porque estaba en medio de todos los catorrazos. Primero dijo, bueno, a mí me va a llover. Sí. A mí me va a llover por donde sea, ¿no? Entonces, y la verdad que a Francia está un poco más del lado protestante en el sentido de que, por ejemplo, al español de toda la vida no le toques, puedes tocar de todo menos la religión, ¿no? O sea, de que no importa si tienen que comer piedras, ellos siguen siendo católicos. Para los franceses, no. No, y aparte, aquí es donde, de hecho, por eso tenemos que hablar de la paz de Westfalia, porque se firma un tratado muy, muy importante, que es el Tratado Secreto de Fontainebleau, ¿no? Okay. Que fue firmado por Maximiliano I entre el rey de Francia y el duque de Baviera, ¿no? Y bueno, el rey de Francia era Luis XIII. Entonces, en justamente hacía un acuerdo de una alianza secreta entre estos dos estados durante la guerra, ¿no? Entonces, o sea, si los suecos llegaban a invadir Baviera, pues entonces los franceses podían apoyarlos. Pero es que es muy importante acá porque los tratados secretos eran fundamentalísimos para este momento, porque era así como de que si los suecos llegaban e invadían Baviera, entonces los franceses podían traicionar a los suecos y atacar a los suecos en Baviera sin ningún problema, porque ya tenían un tratado secreto. Y así se quedaban así los europeos como, no mames, verga, pero no que me estabas apoyando financieramente. Y es como, te mentí. No, sí, exacto. O sea, no, porque no había reglas, justo. Sí. O sea, todo este capítulo lo queremos hacer para contarles de dónde salen las reglas del juego, ¿no? Y no podemos hablar de las reglas del juego cuando no había reglas. Todo era un vente para acá. ¿Y sabes dónde venían la mayoría de los soldados suecos, güey? De Escocia. O sea, los ingleses mandaban un chingo de escoceses, güey. Y hasta al final, el rey Gustavo II ya tenía hasta 30,000 escoceses peleando a su favor, güey. ¿No? Entonces, pues ya Gustavo empieza a tener muchas victorias. Acuérdense que Gustavo es el emperador de Suecia. De Suecia, ¿no? Que aparte es un gran estadista y un gran estratega. Sí, no, el güey era súper bueno. O sea, sabía con quiénes aliarse en cuestiones financieras y también con quiénes aliarse en cuestiones militares, ¿no? Y también, obviamente, tenía sus tratados secretos y siempre estaba precavido de que por si alguien lo traicionaba, ¿no? Entonces, pues, y aparte, el güey decía casi como que ¿cómo se llama? La estrategia de la tierra quemada, así que llegaban y destruían un castillo a la verga, ¿no? Destruían tópate esto, o sea, de que el Gustavo Adolfo creó un ejército de formación cruzada en el que cada soldado podía desempeñar las funciones de cualquier otro. La infantería podía ser caballería y la caballería podía ser artillería, güey. La artillería podía ser infantería y cada contingente se trataba con el mismo respeto que cualquier otro. O sea, de que, güey, alguien mataban al güey del cañón, agarras a cualquier pelado y órale, ¿no? También introdujo la artillería móvil, que funcionaba como los fuertes carros de Siska, convirtiendo las posiciones ofensivas en defensivas o viceversa, moviéndose precisamente donde él lo necesitaba en formaciones rápidas. Además de su artillería fija, estos cañones demostraron ser bastante eficaces. O sea, sí, güey, ellos inventaron la caballería movible, güey. Digo, la artillería movible, güey. Sí. Era un cañón chiquito. No era muy grande, era chiquito, pero era tirado por carros. Y lo único que tenían que hacer era desmontarlo, acomodarlo y disparar. Y si se tenía que mover, nada más otra vez le ponían nada más las cadenas, lo subían y vámonos en putiza, güey, y lo podían mover a todas partes. Eso fue como que una de las artillerías como que más cabronas de toda la guerra, y porque se podía mover en putiza. Sí. Imagínense un pinche cañón de 200, 300 kilos, güey, y necesitabas a 24 vatos para moverlo, güey, ¿no? Sí, y 24 que ahora pueden hacer el trabajo de todos, ¿no? Pero algo bien interesante, que cuando él se empieza a aliar con Francia y empieza a platicar con él, le dice a sus tropas que les prohíbe saquear o hurgar, y se aseguró de que estuvieran bien pagadas y bien alimentadas gracias a los recursos de Francia.
Sí. De los holandeses y de la Suecia. O sea, de que Sí, los porque- tres pusieron varo para que fueran literal un ejército. De que, güey, Sí, aparte, o sea, la cuestión es que en este momento lo que quería este Gustavo II era demostrarle a los estados alemanes que él llegaba a apoyarlos, no a destruirlos, ¿no? Como pues estaba pasando en muchas ocasiones. Entonces, por eso, pues te digo que Francia gastaba 1 millón de libras esterlinas anuales para poder pagarle al ejército sueco, ¿no? Pero pues, güey, en ese momento era demasiado, güey. O sea, el 25% del erario francés se iba a la guerra, güey. Sí. O sea, imagínate, por eso murió tanta gente de hambre, porque pues un chingo de gente estaba, o sea, pues, estaba aportando literalmente todo su dinero para financiar una guerra que no y sabían por qué era. La gente estaba acostumbrada a de que, a ver, pues a lo mejor si eran un ejército aliado, por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de México y Estados Unidos. El de Estados Unidos quiere pasar a Guatemala, ¿no? Antes estaba acostumbrado de que, bueno, si quería pasar a Estados Unidos a Guatemala, era tu aliado, sí lo dejas pasar, pero de todas maneras su ejército iba a hacer estragos en tu territorio, ¿no? Sí, o sea, iban claro. a pasar por los pueblos, iban a hacer destrozos, iban a robar o a saquear o a hurgar, ¿no? Que aunque hubieran sido aliados, de todas maneras, pues la guerra es guerra, ¿no? Y ese tipo, pues a ver, ¿cómo no va a robar si sabe que se va a morir mañana? ¿No? Entonces, esto fue algo muy diferente para la época, porque les dijo, a ver, güey, aquí están bien pagados todos, güey, yo les voy a pagar para que vayan a pelear. Entonces, está prohibido saquear y está prohibido hurgar. Entonces, nada más vamos a por la paz, Por la literal, paz, no por literal. dinero. Sí, no, y aquí ya pues empieza a dar una serie de batallas de Gustavo Adolfo, ¿no? Por ejemplo, el 17 de septiembre de 1631 se da la batalla de Breitenfeld, ¿no? En la que pues ganan los suecos, ¿no? Ojo, ese güey iba hasta el frente de las cargas de caballería. Sí, güey, el güey no le daba miedo. El rey iba a pelear. Sí, güey, era como Napoleón, güey. Sí. Sí, el güey decía como chingas, el que tenga miedo a morir, Sí, que sí, no que nazca, no ¿no? nazca. En esta batalla se enfrentaron 33,000 soldados de la Liga Católica, ¿no? Que era la Liga Católica Alemana y el Sacro Imperio Romano contra el Reino de Suecia y el Principado de Sajonia, que tenía aproximadamente también 30,000 soldados, ¿no? En la cual murieron 13,000 de la Liga Católica y solo 3,000 suecos. Güey. Opa. O sea, güey, estuvo cabrón, güey. Y aparte aquí lo gacho de estas guerras, güey, es que no eran tantos los muertos, sino los heridos, güey. Sí, o sea, justo. casi por Porque cada... en ese momento un herido era un muerto, ni modo. O sea, a ver, Sí. ni modo, güey. Te herían y te daba madre en la pierna, pues te morías a los 4 meses. Sí. ¿No? Ni modo. Y bueno, para esto, ya también España, pues ya ve el riesgo, ¿no? Sí. De la injerencia de Suecia, por lo que dice que, y se da cuenta que se está financiando Holanda, el reino, el reino de los Dutch, Sí, sí, Dutch sí. Reich, ¿no? El reino ¿cómo se llama? Holandés. Ajá. Está financiando, ¿no? Junto a ayuda de Francia y dice, ¿sabes qué, güey? No, tengo que parar esto porque acuérdense que antes, pues los Países Bajos eran parte de España y lo que no quería era que se independizaran por completo. Sí. Por lo que en este entonces también Holanda se estaba fortaleciendo con base a sus dominios coloniales, ¿no? Porque Holanda, a pesar que, por ejemplo, en América no tenía tantos, o sea, tenía como muchas islas, los dominios coloniales en Holanda, en Asia, eran poderosísimos, que inclusive tenían su compañía de las Indias Orientales Holandesas, ¿no? Occidentales, pero la compañía de las Indias, la compañía de Indias Occidentales Holandesas, que eran como la británica, que era básicamente una empresa privada, era un ejército privado que se dedicaba a colonizar, ¿no? Y a Literal, saquear, y ya. literal, y mandar todo a Holanda, ¿no? O sea, güey, putrimillonarios esos güeyes. Sí, a saquear. Entonces, a saquear. Entonces España dice como de, ok, güey, necesitamos detener este tipo de ingresos porque así ya no van a poder seguir dándole soldados a Suecia porque ya vi que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Los holandeses también pues empiezan otra vez a pelear contra los españoles en diferentes partes. Y pero Gustavo seguía avanzando, ¿no? Por ejemplo, ya posteriormente se da una de las batallas más importantes, que es la batalla de Alteveste, ¿no? Donde Suecia se enfrenta con 44, 30 y 15, son 74, casi 100,000 hombres se pelean contra la Liga Católica, ¿no? Con casi que tenían igual aproximadamente 50,000 soldados, ¿no? Y la cual esta fue una derrota, ¿no? de los suecos, ¿no? Donde pues Gustavo también pierde esta batalla que fue bastante importante y en esta batalla se detiene el avance sueco, ¿no? Que estaba teniendo bastantes importancias, pero pues ya también le dijeron a Gustavo como de ey, alto perro, ¿no? Pero acuérdense que a la par de esto, o sea, esto nada más era en el Sacro Imperio Romano Germánico,
¿no? O sea, esto nada más era en lo que hoy es Alemania, porque pues como les dije, Polonia seguía en guerra con Rusia, ¿no? También estaban el Imperio Otomano, que aprovechando que invadió Polonia, pues ese güey dice, bueno, pues voy a atacar Bulgaria, ¿no? Entonces, del otro lado había un chingo Estaban los holandeses contra los españoles. Estaban los holandeses con los Estaban españoles. los franceses ayudando a los suecos. Estaban los británicos tirando paro. Estaban los daneses peleando contra los españoles. Estaban los británicos peleando contra los españoles. Estaban todo mundo peleando con todo, güey. Les digo, los europeos no se llevan bien, güey. ¿No? Y aparte, pues estaban los Habsburgo contra todos, ¿no? Entonces, pues lo que hace esto es que Gustavo pues empieza ya a buscar como cómo empezar a darle un mate a la guerra, ¿no? Porque, güey, nada más no veían final y todo era en Alemania. Pobres alemanes, les fue de la verga. Entonces, Richelieu, empiezan a trasladar a sus ejércitos, ¿no? A través de muchos lados para poder hacer el bloqueo anticatólico junto a otros estados religiosos como el ortodoxo, el islámico y el protestante, ¿no? Que pues estaban contra la República de Polonia, porque pues una alianza que hubo entre Rusia, Turquía, tátaros, Transilvania, los cosacos de Zaporizhia, ¿no? Eran así como de, güey, los polacos que eran católicos, pues, nos están dando un chingo de pedos, necesitamos destruir Polonia, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que los suecos se dan cuenta que tienen más cosas en común con los rusos que con los polacos. Y dice como, pues, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Pues al Chile yo creo que estaría bien que nos uniéramos, ¿no? Entonces empieza a hablar una alianza de rusos, porque pues los dos eran protestantes, o bueno, unos eran protestantes y los otros eran ortodoxos, ¿no? Y dicen como, pues, ¿sabes qué? La neta, creo que tenemos más cosas en común y tenemos un enemigo en común, la cual es, pues, Polonia y aparte, pues, Francia y los demás estados católicos. Digo, Francia, perdón, España y los demás estados católicos. Entonces, pues ya empieza a crecer como que esta alianza, pero resulta que se da una batalla muy importante que se llama la batalla de Lützen, ¿no? Que fue justo después de la de Alte-Veste. Estuvo interesante porque Wallenstein, en la batalla de Alte-Veste, que fue el que le ganó a los suecos, mantuvo sus tropas intactas. Sí. Entonces, pues ya venían con la moral arriba y aparte venían más preparados que los suecos en esta batalla. En la batalla de Lützen en noviembre del 32, 1632. Del 1600, el 16 de noviembre de 1632, donde se enfrentan aproximadamente 20,000 suecos contra unos 30,000, de la Legión Católica. De la Liga Católica. Y les dan una retroverguiza. Sí, que ahí es la primera vez que ya los suecos no son mayoría. Y como dice Teca, les dan una retroverguiza y se echan a nada más y a nada menos que a Gustavo II. A Gustavo II, ¿no? Se muere en guerra. Entonces, pues aquí dice, y de hecho está ¿cómo se llama? Aquí está la narrativa de cómo fue. Dice que el ataque de Pappenheim, que era el general de la Liga Católica, el ataque de Pappenheim hizo que los suecos se retiraran a las trincheras que habían conquistado hace poco, ¿no? Desde allí, mosqueteros y cañones protestantes dispararon contra los jinetes de Pappenheim, que murió a causa de una bala de cañón que le afectó un pulmón e hizo ahogarse en su propia sangre, ¿no? Pero Gustavo Adolfo, o Gustavo II, el rey de Suecia, cuando vio que se dirigía al ala izquierda con una de sus brigadas de infantería y que una de sus brigadas de infantería estaba en apuros, dio orden de ayudarla. Él personalmente cargó con su pequeña escolta. Al ir en cabeza, resulta un blanco demasiado atractivo. Obviamente, güey. Sí, ahí viene el rey, güey. Ahí viene el rey. No, ahí viene el rey. Aquí le disparo a un pelado que no sabe quién soy o a ese cabrón, ¿no? El que literalmente, si lo matamos, puede acabarse la guerra. Entonces, se resulta ser un blanco demasiado atractivo, por lo que una bala de mosquete le hirió en el brazo izquierdo, otra impactó contra su caballo, que se encabritó y lleva al monarca lejos de su escolta hacia las filas enemigas. Iba inclinado hacia un lado y un jinete imperial le disparó por la espalda. El rey cayó de la silla, quedó atrapado por el estribo y fue arrastrado por su caballo hasta que consiguió librarse. Derribado y gravemente herido, recibió otro disparo en la cabeza que le causó la muerte, ¿no? O sea, güey, pues pobrecito la sufrió, güey. Güey, mínimo un balazo en la cabeza y hasta ahí, ¿no? Me encanta que ese testimonio está hecho como si alguien neta lo vio. O sea, de que no creo que alguien se inventó eso, güey. Sí, güey, alguien lo describió. Así, alguien lo venía siguiendo, güey. Alguien seguramente. Lo vio y dijo, pues se cayó, pum, ¿no? Lo mataron. Dice, el conocimiento de la muerte de la monarca infundió deseos de venganza en los suecos, que decidieron seguir avanzando. En la derecha, la caballería sueca volvió a tomar las trincheras expulsando a los hombres de Pappenheim, que tras la muerte de su general empezó a retroceder. Pero
La caballería sajona volvió a cargar, arremeter contra Wallenstein y hizo retroceder a los imperiales, aunque pues la infantería protestante atacó el frente para finalmente empujar al ejército sueco-sajón. ¿No? Yeah. Entonces, la muerte de Adolfo fue la consecuencia más importante de la batalla, ya que se había mencionado la idea de convertir su sistema de alianzas en una institución política permanente bajo su dirección, aunque ya no había como que algo muy, muy intenso, ¿no? O sea, no estaba como que muy bien, pero sí podía restringir la violencia de la influencia de los Habsburgo. Entonces, Gustavo II, güey, hizo el papel muy importante de que fue unir a todos los que no fueran católicos. ¿No? Islamistas, ortodoxos, protestantes, güey. O sea, todo dijo como de, güey, todos tenemos en un enemigo en común. Y a todos nos caen mal los pinches católicos. ¿No? Ajá, no, sí. O sea, la Liga Católica también, porque no es como que, a ver, estos... O sea, no me caen mal porque sean católicos, nada más me caen mal porque no me dejan creer en lo que creo y se acabó, ¿no? Al punto de que me quieren matar. Sí, sí, claro. Entonces, pues bueno, la muerte de Gustavo II sí fue como que algo que hizo temblar e inclusive no llegó a concluir esta gran alianza política que intentó hacer Gustavo II, por lo que pues el Imperio Ruso, que tampoco se había comprometido militarmente a ayudar a los protestantes, pues en la coalición anti-Habsburgo, pues la neta dijo como... Güey, pues la neta, la verdad, o sea, sí, pero no. O sea, así que digas, ay, qué ganas tengo de irme a la guerra. No, güey, tengo guerra ahorita con los otomanos, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues bueno, dicen que esto, pues la verdad sí fue un impacto dentro de la guerra, ¿no? Donde el emperador Fernando II, que dependía del apoyo militar de España, pues dice que realmente estaba como que preocupado también que, o sea, que de repente, pues a pesar que si ganaron una batalla, ya los tenían todos contra él. Aparte, después termina esta batalla, se muere el rey sueco y pero el ejército sueco se impulsó cuando tomó el mando este güey que se llama Bernardo de Sajonia-Weimar, ¿no? Que reunió a las tropas y pues este güey abandonó entonces las fuerzas suecas y la mano derecha de Adolfo, del rey Adolfo, que era Axel Oxenstierna, tomó el control de las fuerzas suecas, obteniendo otra victoria en 1633. Pero aquí pasó algo bien interesante. En la batalla donde mataron al rey, estaba peleando contra Wallenstein, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo les conté que Wallenstein pues, era un mercenario, pero ya estaba ahí metiendo dedos en la política y se tomó la libertad de continuar el empuje una vez que estaba muerto el rey y hizo desastres en los pueblos cercanos. Entonces, eso ya no le gustó a Fernando II. Que era el rey de Aragón. Que era el rey de Aragón. Y pues, le dijo, güey, vente para acá, no confío en ti, ni vivo ni muerto, mi bro. Y se lo echaron. Se echaron a Wallenstein y lo asesinaron por su personal superior. O sea, literal le dijeron de que lo mató él. O sea, lo mató el rey. Sí. O sea, el mismo rey con una lanza le atravesó la espalda y lo mató. Entonces fue reemplazado por el cardenal infante Fernando de Asturias, que era gobernador de los Países Bajos españoles. De Austria, ¿no? Archiduque de Austria. Fernando de Austria, gobernador de los Países Bajos españoles, ¿no? Que derrotó a la coalición sueco-alemana ya por fin decisivamente en la batalla de Nordlingen. Sí, no, y aparte ese güey juntó el ejército en la Italia española, ¿no? Juntó entre 15,000 y 18,000 pelados y fue el que dijo así como, a ver, ya, tenemos que concentrar nuestra campaña en los Países Bajos, ¿no? Porque, güey, estos vatos están adquiriendo demasiado poder, ¿no? Sobre todo por el apoyo inglés, ¿no? Entonces, pues sí fue como de, estamos hasta la verga de estos vatos. Sí, y ya ahí digamos que neutralizan ya, pues efectivamente, ¿no? A los suecos por el momento y pues hizo hecho como que hizo que los aliados alemanes desertaran a la causa imperial. Sí. O sea, como que les pegó mucho a la moral que les ganaran en la batalla de Nordlingen. Pero ¿qué pasa? Pues ahí ya Suecia empieza a decir a Francia de que, oye, pues ya no puedo, mi bro. ¿Sabes? De que ya me estuvo derrotaron. Divertido. Los alemanes se pelaron de la contienda. Y pues en ese momento Francia le dice, pues órale. O sea, porque Fernando II, ya empezamos con la participación de Francia, ¿no? Fernando II le pide... justo que fue en 1635, donde todos los estados protestantes, encabezados por Sajonia, rompen la alianza con Suecia, ¿no? Como dices, o sea, como que... Y de hecho se le llama la Paz de Praga. ¿No? Ese le llama el periodo sueco, terminó por la Paz de Praga de 1635,
Y en esta paz fue el tratado donde el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando II, y la mayoría de los estados protestantes pusieron a, pues básicamente a la intervención militar, ¿no? Entonces, pues aquí se dice que ya fue como que, bueno, aquí tengo los puntos, ¿no? Donde se restableció la fecha de la paz de Augsburgo, que había establecido como aquella a partir de las cuales las posesiones en tierras de los protestantes y católicos permitían sin cambios, lo cual anuló el edicto de la restitución. Todo esto lo hablamos en el primer capítulo. Sí. El ejército del emperador y el ejército de los estados alemanes quedaron unidos como el único ejército del Sacro Imperio Romano. Ya. Todos los firmantes del acuerdo se comprometieron a expulsar a los suecos del territorio del Sacro Imperio. Se prohibió a los príncipes alemanes establecer alianzas entre ellos o potencias extranjeras. Se legalizó el calvinismo, que es... Cuando te estás quedando pelón, como a los 30, ya puedes decir, soy orgullosamente calvo y ya la gente no te ve mal. Perfecto. Y finalmente se resolvieron las cuestiones religiosas entre la guerra de los 30 años, ¿no? Básicamente, gracias a esta paz de Praga de 1635, se le dijo a los alemanes, dejen de estar mamando, únanse todos otra vez al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Dejen de estar chingando, güey. Todos somos los mismos. Cuando dicen no se pueden aliar con ustedes es para poder... Ajá. Mira, el calvinismo es un sistema teológico que se centra en la soberanía de Dios. O sea, que ellos piensan que la naturaleza moral humana es depravada, por lo que se necesita la gracia de Dios para la salvación. La fidelidad de la Biblia es importante, o sea, son fundamentalistas un poco. La ética y el trabajo social son valorados. La predestinación es un principio fundamental y el individuo es salvo desde que es salvo. O sea, pues básicamente como el catolicismo con pasos extra. Sí. y bueno, pues les dicen a los príncipes alemanes, ya no pueden volver a hacerse de revoltosos y unirse entre ustedes para atacar al Sacro Imperio Romano Germánico en general, porque ya todos otra vez van a estar unificados bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y también algo muy importante es que los príncipes imperiales y el ejército imperial se comprometen a actuar juntos con el apoyo de Francia, con el apoyo de España contra Francia y Suecia como enemigos principales del imperio. Ya. ¿No? O sea, los Habsburgo ya tienen el dominio total, ¿no? Los españoles afianzan otra vez su poder dentro de Europa y dicen, nosotros ganamos esta guerra. Por lo que, como se resuelven las cuestiones religiosas, ¿no? O sea, que básicamente dicen como de, güey, o sea, ya no, esto no puede ser por religiones porque, pues, ya legalizando el calvinismo, ya legalizando el protestantismo, ya, ¿cómo se llama? O sea, ya la cuestión religiosa deja de existir, ¿no? Porque dicen, es una estupidez que no estemos yendo a la guerra por esto. Pero este tratado no le gustó a los franceses, ya que los Habsburgo continuaban siendo muy poderosos. Sí, ¿no? obvio. Y acuérdense que los franceses lo que querían era evitar el creciente poder de los Habsburgo, que era la finalidad de Gustavo II con la alianza religiosa, ¿no? Detener el avance de los Habsburgo. Aparte, en España, el 24 de enero se toma Philipsburg y Traveris en 1635 y las fortalezas de Electorado de Traveris, ¿no? Donde esto fue muy importante, ya que gracias a esto Francia decide entrar el 19 de mayo en la guerra contra España y el 18 de septiembre declara la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico, una vez producida la ocupación de Espira, ¿no? El 4 de septiembre. Entonces Francia dice... Estoy incómodo con lo que acabamos de hacer. A ver, ¿qué pasó, papitos? Sus mamadas van abajo, ¿no? Dejen de hacer esto. O sea, no me latió porque la finalidad de la inversión francesa a los suecos era evitar el avance de los Habsburgo. Y resulta, pues, que no. O sea, resulta que fracasó totalmente, por lo que los franceses ya le declaran formalmente la guerra a Francia y España, ¿no? Ahora, España, aquí tenemos los datos de que los franceses no, o sea, a pesar de que sí le estaban invirtiendo cash, o sea, estaban invirtiendo bastante cash, pues los franceses dijeron como también necesitamos aumentar nuestro poder militar por si en algún momento nos llegamos a meter, ¿no? Entonces, para que cuando entra Francia en la guerra, tenían 72 regimientos de infantería. Cada regimiento tenían 1060 hombres. Pero ya para 1647, o sea, casi hasta el final, tenían 202 regimientos, güey. O sea, sí. 3 veces más el ejército del que tenían, ¿no? O sea, y estamos hablando de 1000 por 200. Como 200,000 soldados, ¿no? Un pedo así. Un pedo más. Ajá. Sí, más o menos. Entonces, y aparte, pues el ejército francés no estaba bien adecuado porque los güeyes también estaban puteados por las constantes
constantes guerras que habían estado. Y los españoles tenían, de hecho, a uno de los soldados más rotos de la historia de esta época, que eran los tercios españoles. Los tercios españoles que justo después de la guerra de los 30 años y entraron en declive y se terminaron. Entonces, sí, los tercios españoles fueron los que derrotaron a los suecos, fueron los que derrotaron a los holandeses, fueron los que derrotaron a los italianos, ¿no? Y los tercios eran la unidad así rotísima de élite, ¿no? Porque eran así gente. De hecho, güey, si conoces a algún imperialista español, te va a hablar joya de los tercios. No sé si quieres así dar una pequeña descripción de. Déjalos, lo encuentro porque está enorme la pinche descripción esta, güey. Entonces, pues bueno, lo que sucede es que a pesar de que Francia era un país católico, pues rivalizaba con la casa de los Habsburgo, ¿no? Y ahora que entró en la guerra protestante, pues obviamente los Habsburgo dijeron como, perros, ¿no? O sea... Güey, decía que el tercio estaba integrado por soldados voluntarios con oficiales nombrados por el rey. O sea... O sea, pues era banda, eran voluntarios, güey. Sí. O sea, no eran tan peleados, nada más era una marabunta ahí que te atacaba, güey. Y aún así, güey, aguantaban vara, güey. Aguantaban vara, ¿no? Sí, justo dice que a diferencia de los regimientos, cuyos capitanes eran nombrados por el coronel, que ostentaba el mando del regimiento, en principio y durante la mayor parte del siglo XVI, solo la infantería española se organizó en tercios. Porque ya después de Felipe II, cuando termina el reinado de Felipe II, empiezan a formarse tercios ya italianos de Borgoña, de Valona y demás. O sea, digamos que era como la marabunta, porque el rey decía, oye, güey, ¿tú quieres tener una compañía de tercios? Yo te pongo a ti y tú contratas a tu banda. Entonces, digamos que eran como pues un poco mercenarios también, ¿no? Porque estaban a nombre del rey. Sí, ok. Entonces eran mercenarios bien entrenados. Justo. Perfecto. Entonces, pues bueno, Luis XIII, que era el emperador de Francia, sí dice como de, güey, necesitamos detener el avance español, necesitamos liberar a las Provincias Unidas, necesitamos, o sea, declarar la guerra a todo y sobre todo detener a los Habsburgo, güey. Era su principal intención, güey. Entonces... Francia se empieza a hacer cargo de las operaciones en el sur de Alemania, ¿no? Pausa. Leí algo interesante. A ver. Que los tercios españoles fueron los primeros que intentaron mantener parte de los tercios después de que acababa la campaña. O sea, como que había una cosa de legión. Porque si eras tercio, y te ibas sumando batallas y te convertías en soldado viejo. Que eso fue como... que ahorita es considerado como la espina dorsal de los distintos ejércitos reales en el término de los veteranos. O sea, como que le dieron por primera vez un espacio a los veteranos de guerra para que estuvieran también cuidados después de que iban a los tercios. Órale. Entonces, como que eso fue también importante de los tercios españoles. O sea, estaban pensionados. Ándale. Órale, eso está interesante. Dice, esta continuidad hace que puedan ser consideradas las primeras estructuras de un ejército moderno permanente. Ok. Está interesante. En contraposición a los ejércitos compuestos por levas y reclutaciones y campañas y más así. O sea, digamos que es como se comporta el ejército hoy en día. Ok. Pues bueno, te digo que Francia empieza sus operaciones militares en el sur de Alemania, pero también en los Países Bajos españoles, ¿no? Entran con 35,000 soldados, pero les meten una reatiza y pierden 17,000. ¡Opa! ¿No? Entonces, pues bueno, los españoles posteriormente invaden el norte de Francia, causando pánico en París debido a que de que ya, güey, estaban bien cerca, porque pues no sé, si ven un mapita, París está muy cerca del norte. Entonces esto causó revueltas así como, güey, vienen los españoles. Pues, pero resulta que los españoles pues no tenían tanto dinero, tantos recursos, así que se tuvieron que retirar del norte de Francia. Fue una invasión fracasada. Pero es que esta fue la última etapa. Ya cuando entraron los franceses, que de verdad el Sacro Imperio Germánico dijo, órale, vámonos con todo al tú por tú. Ahí fue ya cuando empezaron pues los linchamientos públicos. Sí. O sea, la guerra como tal, o sea, primero ya va a acabar la guerra. Entonces ya llevamos como 20 y tantos años de guerra, ¿no? Primero, las tierras de cultivo ya habían sido diezmadas y ya no había alimentos. O sea, primero había hambruna y había starvation, así la gente se moría de hambre, literal. Sí. Las tropas se vieron de nuevo obligadas a vivir de la tierra, pero había poca tierra de la que vivir, entonces tampoco había tierra, ¿no? Entonces, sin poder llegarse a un acuerdo y las hostilidades continuaron, las enfermedades asolaron. O sea, imagínate, ya después de 25 años de guerra, imagínate ahorita, o 30 años de guerra, que tenemos 28, pues imagínate que empieza la guerra ahorita y termina cuando tenemos 58. Bestia, güey. O sea, si es que sobrevivíamos, güey. Es muchísimo. O sea, había enfermedades y justo los civiles empezaron a enfrentar entre sí, empezaban a robar, empezaban a matar a sus vecinos para conseguir cosas que vender y poder comer. O sea, la población animal, de hecho, de Europa, incluidos los gatos y los perros, disminuyó con la misma rapidez que la humana, mientras la guerra continuaba sin que se viera el final. O sea, la gente empezó también a comer gatos y perros.
Y pues así estaba. O sea, Sí. tampoco para que se imaginen así de que, ay, se pelearon y acabó la guerra y ¡tarán! ¡Tarán! Sí. Todos amigos. Pues no. Afectó a todos. A todos, a todos, a todos. Sí, no, y la guerra nada más continuaba y continuaba porque ustedes ya, o sea, si ustedes estuvieran vivos en esa etapa, o sea, literalmente cumplían los 14, 15 años y se iban a la guerra, ¿no? Tenían que ir a apoyar la defensa de su patria o conquistar otra, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en febrero de 1637 muere el rey Fernando II de Aragón y es sucedido por Fernando III, que pues también estaba ya, el güey no era militar. O sea, la neta no sabía Era un qué poco hacer. más sensato, era un poco más sensato, porque aparte es el que finalmente accedió a negociar la paz de Westfalia. Sí, sí, sí. Y pues continúa, ¿no? Fernando III la guerra, pero pues también el güey sabía que estaba corto de dinero, ¿no? O sea, la neta sí le costó bastante, ¿cómo se llama? Le costó bastante continuar con esta guerra, por lo que Fernando III desvía a su ejército de Picolmi a Thionville para poder terminar como que la cooperación militar, ¿no? Pero porque pues también los Habsburgos, la cosa es que España también pudo continuar con esta guerra fue porque los Habsburgos lo seguían financiando, güey. Tenían demasiada plata esos güeyes, ¿no? Entonces, pues los holandeses también estaban en este constante ataque en diferentes partes. De hecho, durante la guerra de los 30 años, fueron donde se hicieron más famosos los piratas holandeses. Ya. Sí, neta, güey. O sea, los piratas holandés errante. El holandés errante, güey. Por ejemplo, el pirata Lorenzés, que fue el que destruyó Veracruz, güey, y destruyó Campeche, ¿no? Están los ataques a las Cartagenas de Indias, güey. Están los ataques en todas las... en todos los, en los territorios españoles en Asia, que eran enormes, güey. Yo pensé que eran poquitos, pero no, güey. Eran enormes. Tenían un putero en Asia, no solo tenían Filipinas, güey. Tenían un chingo de territorios allá, ¿no? Entonces, pues los españoles también estaban sufriendo de muchísimo desgaste económico, ¿no? Por lo que, pues, por ejemplo, la incapacidad española para abastecer adecuadamente a sus tropas permitió a los franceses invadir Artois en 1640, ¿no? Y los continuos ataques holandeses a las colonias portuguesas llevaron, pues, muchas revueltas en Portugal y Cataluña. Porque en este entonces Portugal era parte del Imperio Español en una cosa que se llamaba la Alianza Peninsular o la Confederación Peninsular, en la que a pesar de que Portugal sí tenía ya era un país como que semi-independiente, seguía siendo parte de la corona española. Por eso tenía sus territorios de colonias, por ejemplo, en Brasil, en la India. Sí, para mí que Portugal exista es un acto de Dios. No, y es gracias a esta guerra, güey. Sí. Es gracias a esta guerra y ahorita llegaremos, güey. Porque pues ya España empieza a enfrentarse a las revueltas tanto en Cataluña, o sea, ahí los catalanes siempre se han querido separar, güey. Y también es a partir de esta guerra, ¿no? Igual que los portugueses y igual que los holandeses, ¿no? Entonces, pues para que España acepte la independencia holandesa, pues España pues ya no tenía dinero, güey, para seguir financiando tantas guerras al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo en la parte de la España holandesa, por lo que reducen el presupuesto del ejército. Porque pues ya no había dinero, ¿no? Literalmente. Entonces, pues empieza a tener ya una retirada a los españoles, ¿no? Posteriormente los suecos vuelven a entrar a la guerra en 1641 con 7,000 reclutas, ¿no? Y empiezan a ayudar otra vez a la coalición protestante. Entonces, aquí se dan un chingo de guerras, ¿no? Aquí, o sea, y neta no vamos a acabar si damos cada guerra que hubo en diferentes partes, en diferentes ciudades, güey, porque fue muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero para esto, el que tuvo mucho poder político y que siguió teniendo fue el Richelieu, ¿no? O sea, Richelieu, el güey era el diplomático por excelencia durante esta guerra, ¿no? Pero Richelieu muere en 1642, seguido por Luis XIII, el emperador francés, en 1643. Y deja a Luis XIV como rey, ¿no? Entonces, a pesar de que las políticas de Richelieu fueron continuadas por su sucesor, el cardenal Mazarino, mientras que los avances en Alsacia permitieron a Francia centrarse en la guerra contra España, ¿no? Porque Alsacia y Lorena también siempre ha sido un territorio súper peleado entre esos güeyes. Sí. Ahora, en 1643, el ejército de Flandes invade el norte de Francia con la esperanza de aliviar la presión de otras partes, pero es derrotada por el conde Recroix en el 19 de mayo y la derrota acaba con cualquier perspectiva de reabrir el camino español y Madrid finalmente aceptó la guerra contra los holandeses no se podía ganar. Ahora, ¿cuál era el camino español? Era un camino que se había trazado desde Italia
hasta Holanda para poder suministrar a los ejércitos españoles. Cuando Flandes entra en la guerra, que era un ducado, el ducado de Flandes, y los derrotan para poder intentar defender esta ruta española, porque ya habíamos dicho que de por sí ya habían recortado el dinero para el ejército y que ya se sabía que esa guerra no se iba a poder ganar, güey, porque pues no podías estar peleando, contra los holandeses y contra los franceses al mismo tiempo. Por lo que cuando es la derrota de Flandes, pues entonces ya los españoles dicen, no se puede, güey. O sea, Fernando III dice, esta guerra es ya, o sea, la tenemos perdida, güey. Y que empiezan a aceptar ya lo que es la independencia de Holanda. Sí. Porque Holanda estaba en dos partes, ¿no? Sí, justo también pasa de que en noviembre del 42, fíjese ya, esto se termina en el 48. En el 48, estamos en el 42, ya nos estamos acercando. En el 42, pues estalla una guerra civil, una revolución en Inglaterra, que pues había un conflicto interno entre la monarquía y el parlamento, que literal desvió y redujo los subsidios ingleses a los protestantes alemanes y suecos. Entonces, pues, o sea, ese güey estaba peleando contra Irlanda del lado católico. O sea, porque Irlanda, no importa cuándo leas esto, es católico de toda la vida. Y ortodoxo, pesadón. ¿No? Entonces el Reino Unido se estaba peleando por un lado con Irlanda y por otro lado pues con su gente, ¿no? Por la revolución que estaba ahí. Sí. Entonces dijo, es que ya no puedo empezar a apoyar más a mis compitas protestantes alemanes, ni suecos, ni españoles, ni nada, ni franceses. Bueno, los ingleses nunca apoyarán a los franceses, pero ya no puede. Entonces como que ya la moral en Europa está bajando y como que ya se divisaba pues si esto sigue... Es el fin de Europa. Es el fin de Europa. Inclusive para este entonces, para el 42, 43, ya los soldados se la pasaban más tiempo buscando comida que peleando. Exacto, güey. ¿No? O sea, sobre todo porque también, güey, una de las cosas que tenías que cuidar muchísimo era la caballería, güey. ¿No? Los caballos eran fundamentales para la guerra porque no solo transportaban tropas, no solo era un arma de élite, sino que también pues transportaba los carruajes, transportaba la comida, transportaba las municiones, transportaba los cañones, güey. Todo transportaba. Entonces, pues hace que pues la gente intenten cuidar más la cuestión de los caballos, ¿no? Y bueno, como dije, cuando se cierra, güey, lo que es el camino español, ¿no? O sea, ya también los españoles están obligados a mover a sus tropas por barcos, ¿no? Lo cual era muy riesgoso porque si se destruían tu flota, güey, ya no tenías cómo transportarlos. Sí, y resulta que eso suceda, güey. Es como la Age of Empires, ¿no? Ajá, sí, güey. Puta, güey, tengo que cruzar este cosito. Si me encuentra alguien ahorita. Sí, güey, que llevas tu barquito de transporte y traes acá todos, güey. Toda puta 500 madre. elefantes se somehow en un barquito de transporte. Y bueno, pues resulta, güey, que eso sucede. El almirante neerlandés Martin Tromp da la batalla de Dunas contra los españoles y aniquila a la flota española que había estado escoltando a los barcos de tropas. Esta derrota paralizó el poder naval español, haciendo casi imposible que España consiguiera refuerzos y suministrara al ejército de Flandes. Y por eso la muerte de los tercios españoles. Después de esta guerra, pues ya. Sí, entonces la República Federal de los Países Bajos derrota a España y captura el Fort Breda, y esta victoria asegura la independencia de los Países Bajos y también el colapso, la de hegemonía española. Y a partir de este momento el ejército español fue derrotado repentinamente en Francia y Holanda, mostrando signos de colapso, ¿no? O sea, realmente ya España había perdido casi todo. Ya perdió su flota, perdió los soldados, ¿no? Se le independiza como se le independizan los Países Bajos, y el Reino de Portugal empieza su guerra de independencia de España, y al mismo tiempo se da la sublevación de Cataluña, güey. O sea, güey, le pasó todo a España en esta etapa de la guerra, güey, pero neta a todo, güey. Le pasó todo, güey. No, entonces, pues España está como que ya en crisis. Dice, güey, es que no puedo hacer todo, ¿no? Aparte, ya con la entrada de la Revolución Inglesa, pues como que tiene un respiro, ¿no? Pero pues las tropas españolas ya estaban muy, muy desmoralizadas. A pesar de que tienen una victoria francesa en 1643, ¿no? Que bueno, mientras estaba enfrentando la sublevación de la Cataluña, pues realmente pues sus soldados estaban siendo derrotados en absolutamente todas partes. O sea, genuinamente los franceses llovió sobre mojado a los les llovió sobre mojado, güey. A los españoles y a los franceses también. Porque, por ejemplo, ya para también terminar, ¿cómo estaba Francia? Pues en lugar del papa que era pro francés, que estaba Urbano VIII, me parece. Hay un cabrón que aparece y eligen al nuevo papa que se llama Inocencio X. Inocencio X, güey. Se escucha más verga, güey. Inocencio el X. Y pues cuya política en Italia, los franceses empezó a ver de que empezó a encatolicarse más. Entonces digo, ¿sabes qué, güey?
ya no queremos nosotros relaciones entre Francia y el Vaticano y se rompe las relaciones diplomáticas entre el país y el Vaticano en el 44. Entonces pues ya todo el mundo está rompiendo con todos en la guerra, pero había más tiempo buscando comida que en la guerra. Y pues que ya lo matamos aquí porque... Pues, sí. Bueno, hay cositas que son importantes, por ejemplo, que es la independencia de Portugal. O sea, la independencia de Portugal se dio gracias al Tratado de la Haya con las provincias unidas de los Países Bajos, porque aquí ya eran las provincias unidas de los Países Bajos, porque ya se había independizado todos los Países Bajos. Sí. No, ya el dominio español se perdió. Y se unen para poder atacar a los españoles, ¿no? Porque hubo mucho durante de 1601 a 1661. Existió una guerra que se llamaba la guerra luso-holandesa, ¿no? Que era una guerra que se daba, de hecho, en las colonias, güey. Por esto digo que es la Primera Guerra Mundial, güey. O sea, porque esta guerra luso-holandesa se dio principalmente en las colonias del Brasil, en África, en la India y la parte de Java y bueno, de todas estas islas de Indonesia, güey. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos que, pues hubo victorias portuguesas en Brasil, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, Goa y Macao. Pero los neerlandeses les quitaron Ceilán, Malaca, Formosa, las Islas Molucas y la Costa de Oro las costas de oro neerlandesas, ¿no? Que era Guinea, ¿no? Entonces, pues aquí ya Portugal dice, chinga tu madre España, ¿no? Y se independiza. Arriba las manos. Arriba las manos, ¿no? Cataluña dice, chinga tu madre España también, pero no logran independizarse. Esos güeyes continúan siendo parte de y España. Y Alsacia Lorena le dice, chinga. No, y o sea, genuinamente ya la gente estaba harta, ¿no? O sea, güey, ya la gente se estaba muriendo de hambre, ya se habían perdido muchísimas tropas, había muerto mucha gente, pasaron 3 emperadores, cabrón, o sea, literal, ¿no? Casi 3 emperadores. Y se independizan, se crean nuevos países como Portugal, se crean nuevos países como Holanda, ¿no? Ya todos los países tenían guerras civiles dentro de ellos mismos, ¿no? O sea, Inglaterra tenía pedo con los escoceses, España tenía pedo contra los portugueses y contra estos. Los alemanes todavía no podían reunificar, ¿no? Lo que eran los estados alemanes. Suecia, estaba en guerra civil también. Los daneses estaba también. Independizando todos, todo el mundo estaba independizando y estaba haciendo sus propios reinos definidos por fronteras y demás. Entonces, pues justo dijiste, se independiza Portugal, pero en ese momento pues, ¿qué era Portugal? O sea, había como ese vacío legal entre todo, porque a ver, sí me independicé del reino de España, pero ahora ¿qué soy, güey? ¿Sabes? Soy pues, Portugal, pero ¿qué es Portugal? ¿Es un pinche país? ¿Es un reino? ¿Es un feudo? ¿Qué es? ¿No? Entonces, justo por eso entra en esa área gris la paz de Westfalia, ¿no? Que creo que ya podemos... No sé si tengas algo así pues, que... O sea, nada más como que quería mencionar como dónde hubo tantas guerras. O sea, porque neta, güey, hubo en todos lados, güey. Mira, hubo guerra por esto en Taiwán, ¿no? Donde los neerlandeses le quitan Taiwán a España, ¿no? Por eso se llama la isla de Formosa, ¿no? La isla de Formosa antes era español, güey. Taiwán antes era español, ¿no? Y ahora es chino. Ahora es China. Se da una guerra en Cuba, se da una guerra en Brasil, se da guerra en Angola, en Santo Tomé, en el Congo, una cosa que era el sultanato de Aceh, ¿no? Que pues estaba como por ahí. Se da una batalla en las islas de San Cristóbal, en las islas de los Caribes, güey. En la isla Nieves, en Cabo Hondo. Se da batalla en Puerto Rico, ¿no? Donde los neerlandeses atacan Puerto Rico, güey. Se da la guerra, en Canadá, se da la guerra en Long Island y Nueva Jersey, en Nueva Ámsterdam. Se da la guerra en Nueva York, pues. Ajá, güey. Aquí es donde se da aquí es donde los franceses le quitan a los ingleses Quebec, güey, ¿no? O sea, se da un chingo la guerra. O sea, en el virreinato de la Nueva España, o sea, México, la armada de Sotavento, pues empiezan también a sufrir muchísimas derrotas, güey. Aquí te digo que era donde se empiezan a dar mucho lo que es los ataques piratas. O sea, a ver, déjame ver de qué año es el pirata Lorencillo, porque según yo debe ser Loren de Graf. Loren de Graf. Sí, güey, mira. 1704, por ahí, güey. Sí, güey, va cercano. 20, sí. O sea, el Loren de Graf, güey, fue el cabrón que destruyó Veracruz, güey. O sea, que cuando llega a Veracruz, la población de Veracruz era como de 8,000 personas y cuando se va era como de 3,000.
Sí, es que justo también lo que estás diciendo es de que países le quitaron a otros países territorio. Entonces, justo fue la necesidad de ese momento de que, a ver, ya, güey. Sí, güey. Deja de quitarme cosas y yo te dejo de quitar cosas. Güey. Pero ya no quiero que mañana despierte yo y mi pinche territorio en Sotavento, en quién sabe dónde verga, ya no es mío. Sí, güey. ¿Sabes? Yo necesitaba ese dinero. Entonces, pues la gente dijo, ¿sabes qué? Necesitamos ya ponernos pilas todos para ver cómo le hacemos para dejar de matarnos. Sí, güey, que fue como de, güey, ya, cabrón. Ya, por favor. Entonces se da este evento canónico de las relaciones internacionales llamada la Paz de Westfalia. Donde nace las relaciones internacionales. Así. Como tal, que también el tratado de Ondsbruck, ¿no? Y Münster. ¿No? Donde pues se le da el fin de la guerra de los 30 años en 1648, ¿no? Las conversaciones se llevaron a cabo en estas dos ciudades, ya que cada parte quería reunirse en un territorio bajo su propio control, ¿no? Hubo un total de 109 delegaciones que llegaron a representar a los estados beligerantes, pero no todas las delegaciones estuvieron reunidas al mismo tiempo, ¿no? Sí, que yo no voy a ir allá, güey. Sí, exacto. Tú tráeme el papel y yo te lo firmo, güey. Yo no voy a ir a España, ¿no? Sí. Entonces, pues, güey, o sea, literalmente ya estaban todos hasta la verga de esta guerra, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, Suecia, España, Francia, Portugal, Inglaterra, los holandeses, los italianos, todos ya estaban aquí. Hasta el huevo, ¿no? Algo bien interesante. Fueron delegaciones de 16 estados europeos, 62 estados imperiales, que también tenían la representación de 140 estados, 27 grupos de interés, que representaba a 38 grupos. Y aquí tengo la lista de las delegaciones. De la delegación francesa estaba encabezado por Enrique II de Orleans, duque de Longueville, y estaba integrado también por los diplomáticos Claude Davaux y Abel Sabien. La delegación sueca por el conde de John Oxtierna y asistida por el barón Johann Adler Savius. La delegación imperial por Maximiliano von Transmandorf y tenía dos ayudantes que era Johann Ludwig von Nassau-Andammer y John Maximilian von Lamberg. Felipe IV de España estuvo representado por dos delegaciones que fue Gaspar de Bracamonte y Guzmán y Diego de Saavedra Fajardo. Ah, mira, los escritores Diego de Saavedra. Ah, mira, nada más. Y Bernardino de Rebolledo, sí. Y el Franco Condado de los Países Bajos españoles también representados por Josep Berganín, ¿no? El que murió condado de españoles. Sí. ¿Qué es esto? El nuncio papal en Colonia fue Fabio Chigil y el veneciano Alvis Contarini, ¿no? Que actuaron como mediadores, y varios estados imperiales de Sacro Imperio Romano Germánico también enviaron delegaciones, entre ellas un putero de banda, ¿no? La República Holandesa envió una delegación de 6 personas y la Confederación de Suiza estuvo representado por John Rudolf Wallenstein, ¿no? O sea, mira, todos estos personajes no se sentaron todos juntos en algún momento, pero estaba el consenso de que, a ver, la religión ya no puede ser por lo que nos peleemos. Por eso salió y por eso tenemos que acabarlo. Entonces, pues pasa la paz de Westfalia, que quien no sepa, pues es un tratado de paz que tiene diferentes puntos, que ahorita les vamos a contar de qué es cada cosa, pero el principal, así la patada inicial dicen: esto nació por la guerra, entonces la religión deja de ser esgrimada como causus belli. Ya no puedes declarar la guerra con base en la religión. Ya no puedes decir, tú eres católico y yo soy protestante. No, sácate de aquí, te voy a matar. Ya eso ya no se puede. O sea, justo ya, de hecho había disposiciones que intentaban una convivencia religiosa. Y estos güeyes dijeron, no, ni de pedo, güey. Ya no se puede declarar la guerra por causas de religión, ¿no? Porque, pues primero, y ya de la patada inicial ya había un enojado. ¿Quién era? El Papa. El Papa, ¿no? Porque ya no era considerado como un poder, güey. Sí, justo dejó definitivamente de ejercer un poder temporal significativo en la política europea. Sí, porque justo la cuestión es que dicen como de, güey, es que ya la religión vale verga, güey. O sea, esto ya más cuestión territorial, sí, ¿no? Y la religión no nos va a salvar de irnos otra vez a la guerra. O sea, nada más va a armar un pedo más grande. Alguien dijo, ¿dónde ha estado Dios los últimos 30 años? Seguramente por ahí, güey, porque no mames. ¿No? Entonces, pues bueno, aquí tenemos absolutamente todos los efectos de los países implicados. Por ejemplo, Baviera mantiene la dignidad electoral y el Alto Palatinado, ¿no? Que es una de las regiones. En Francia, fue beneficiada por la paz de Westfalia, ya que se reducía el poder de su gran adversario continental del imperio, y se extendía hasta el este con el reconocimiento de la anexión de Metz, Toul y Verdun, ¿no? Que fueron ocupados. También de Breisach, Philipsburg, una gran parte de Alsacia, como Belfort, Conde Ferrete y Sudgau, 40 villas imperiales, la Decápolis, la ciudad imperial de Estrasburgo, que quisieron mantener sus independencias, también fueron anexadas a Francia.
También, bueno, se ocupan también diversas ciudades del sur de Alemania. Y bueno, pues, o sea, básicamente los güeyes se anexaron un putero de territorio, ¿no? Sí, los Países a Francia Bajos le fue bastante bien. Sí, a Francia le fue bastante bien. Los Países Bajos, logran su neutralidad en la guerra entre ambas naciones, ¿no? Y a pesar de las fuerzas de Francia por aislar a España, esta firmó la paz con las Provincias Unidas de los Países Bajos con Felipe III. ¿No? Sí, o sea, logró su independencia de España, ¿no? O sea, logró su independencia. Que ¿no? quería un poco también incluir a España, de que, a ver, pues sí, nos independizamos de ti, pero también te queremos incluir en la paz. Pero ¿qué pasó? Francia dijo, no, güey, queremos aislar a España, ¿no? Entonces como que lo puso en posición de neutral. Y hablando de España, igual lo que le pasó a España, que fue que hasta el reinado de Felipe III, España se había mantenido más o menos como la principal potencia en Europa, pero por el poder católico también principalmente, ¿no? Pero ya cuando llega Felipe IV, pues empiezan a haber signos claros de la decadencia de España, ¿no? O sea, después con la pérdida del camino español que iba desde Italia, Bélgica y hasta la Holanda española, o sea, ya España ya había perdido su poder en Europa Central, ¿no? Entonces, pero pues se le da el territorio de Lorena y el sur de Alsacia. Luego, posteriormente, Suecia consigue una posición hegemónica en el mar Báltico, ¿no? Y obtiene el territorio de Pomerania, Bismarck, Brandenburg, Neukloster y la isla de Poel, ¿no? Dinamarca también firma la paz, sobre todo con Suecia, pero Dinamarca sí perdió muchos territorios dentro del Báltico y Escandinavia. Y Suiza... se hizo Suiza. Se crea Suiza. Se crea Suiza. Sí, Suiza se crea. Se reconoce como un estado de facto y país independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. ¿No? Entonces... ¿Pero qué fue? Les vamos a leer extractos del Tratado de Paz de Westfalia que... pues los más importantes, ¿no? Porque hay muchos. El primero, pues dice... el introductorio... que dice que habrá una paz cristiana y universal y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre, nombra a todos los estados, dice todos y cada uno, y que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo que cada parte se esforzará en procurar en beneficio y honor y ventaja del otro. Entonces también se declara un perdón general a los estados y el olvido a las deudas de guerra. Dicen ya no importa. O sea, aquí venimos ya todos con la cola entre las patas porque no tenemos un centavo. Todo el mundo venía con bolsas hoyos en las bolsas, güey. Entonces dice, habrá en un lado, y, sí, justo, y en el otro un olvido perpetuo, amnistía o perdón de todo lo que ha sido cometido desde el inicio de estos problemas. Ese día sí, güey, imagina así como de si ya chingada a su madre, ya se partieron su madre, dense la mano. Ajá. Literal, güey. Así como cuando dos vatos así como de que son amigos y se pelean y, güey, solo necesitan partirse su madre y ya. Sí, justo. De que todo lo que ha pasado en un lado y en el otro, daños y gastos serán enterrados en el olvido eterno. Este es el título 2. Dice, entre los títulos 4 a 10 se tratan diversos asuntos preliminares sobre, pues, Lorena, ¿no? Que el Círculo de Borgoña será y continuará siendo un miembro del imperio después de que las disputas entre Francia y España terminen. O sea, hasta mucho más después. Pero de todas maneras se trató, ¿no? Que sin embargo ni el emperador ni ninguno de esos estados del imperio se implicará en las guerras que hay ahora en pie entre ellos. ¿Cuál va? Échate los siguientes. ¿Vas en el? Está en el 11 al 64 tratan en extenso y minuciosamente sobre la restitución de los derechos y privilegios de la soberanía de los estados del imperio, que eso es bien importante porque es de que, a ver, sí, y Portugal ya se independizó, pero ¿qué es? ¿De qué? Sí. ¿Y a qué se convirtió, no? O sea, de qué, ¿qué es lo que tiene que tener? Ya. Bueno, posteriormente también se habla de que, bueno, se declara que cada estado debería decidir qué cristianismo adopta como religión. Okay, o sea, si quieres, no importa si son católicos, ortodoxos, protestantes, islámicos. O sea, es como, güey, ya. O sea, es pedo de ustedes y nadie le puede imponer otro. Se establece la independencia total de Suiza, ¿no? En la ciudad de Basilea y otros cantones suizos como si estuvieran en posesión completa libertad y extensión del imperio. De manera que no están bajo ningún concepto sujetos a judiciaturas o juicios del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Ojo. Después, dice, los acuerdos de paz traen como consecuencia la desaparición de la autoridad real del emperador, ¿no? Y dice, todos y cada uno de los electores príncipes y estados del Imperio Romano Germánico son así establecidos y conformados por los antiguos derechos, prerrogativas y libertades, ejercicio libre de derechos eclesiásticos y disfrutarán sin contradicción el derecho de sufragio de todas las deliberaciones referentes a los asuntos del imperio. Serán libres perpetuamente de establecer alianzas con extranjeros para su preservación y seguridad. Es decir, lo que les dicen es que ya el emperador, o sea, sí va a seguir siendo el emperador de todo el imperio, pero cada estado es independiente y puede realizar cualquier tipo de alianza o comercio con ellos, con absolutamente que ellos quieran, sin recibir la intervención del emperador, ¿no? O sea, es una autonomía estatal que, pues, posteriormente
llevaría más guerras, pero bueno. ¿No? Del 68 al 91 son acuerdos que afectan diversos estados del imperio, cesión de territorios de Francia y Suecia, libertad de comercio y tránsito y devoluciones, ¿no? Donde pues se definen ya los territorios que se van a anexar tanto en Francia como a Suecia y qué territorios se le van a devolver tanto a Francia, a Suecia o a Dinamarca, ¿no? Y pues ya vienen, y bueno, esta parte también habla de los plenipotenciarios, bueno, del título 104, los plenipotenciarios de todas las partes acordarán entre ellos, entre la conclusión y la ratificación de la paz sobre los modos, tiempos y seguridades que se tomarán para la restitución de lugares y para el desmantelamiento de tropas, ¿no? Entonces, y bueno, hablen básicamente que pues todos los suscriptores de los embajadores y representantes arriba mencionados y todos cada uno de los estados que se abstengan a firmar y ratificar este presente tratado estarán no menos obligados a mantenerse para observar lo que contiene el tratado de pacificación como si lo hubieran suscrito y ratificado. Básicamente todos los que estuvieron ahí viendo el tratado tenían la obligación de respetarlo. No importa si no lo habían ratificado. Y con esto se crean los sistemas diplomáticos modernos, porque ya se sientan los precedentes para la diplomacia moderna. O sea, de que, a ver, güey, tú vienes en representación de este estado y por ende ya estás obligado a hacerlo. ¿Sabes? O sea, el estado te mandó a ti y tú eres el emisario de ese estado completo, ¿no? O sea, de que como la idea de las conferencias de paz y las negociaciones multilaterales entre potencias, siempre tenía que haber un abanderado, un diplomático. Entonces de aquí se crean los sistemas diplomáticos modernos y pues la paz de Westfalia es considerada como el inicio del sistema de los estados soberanos en Europa, basado en el respeto de las fronteras, 1, a la soberanía nacional, 2, y marcando el final de la hegemonía religiosa en la política europea. Que eso es también a lo que pasó, que se debilitó el Sacro Imperio Romano Germánico, pero más como tal se separó la iglesia un poco del Estado. O sea, no se separó, pero como que se dio la libertad deja de ser credo. Ya la influencia feudal. Sí, justo. ¿No? Hubo libertad religiosa. Ahora, algo muy importante, ustedes dirán como de, güey, pero ¿por qué aquí es cuando se define la cuestión de la definición del Estado? ¿No? Que es lo que siempre hablamos. ¿Cuál es la pues ya todos se la saben. Territorio, gobierno y población. ¿No? Básicamente. Casi le atinamos. Y esto se ve con Suiza. Porque Suiza, pues, llegaba a ser parte de era un estado confederado del Sacro Imperio Romano Germánico, pero cuando se le da la independencia de Suiza, todos dicen, ¿pero por qué Suiza tiene que ser un estado independiente? Bueno, pues, ¿qué crees? Cumple los requisitos para lo que es la definición del estado, que es un territorio, un gobierno y una población. Al igual que en la cláusula que habla sobre la independencia de los estados del Sacro Imperio Romano Germánico, es como, güey, mientras tengan este tipo de y bueno, en ese entonces reconocimiento diplomático, ¿no? Que digo, no, ya no es tan necesario actualmente, pero antes sí era así como de, si un imperio te reconoce como estado, tú puedes ser un imperio individual. Y es lo que pasó con Suiza y es lo que pasa con diversos estados del Sacro Imperio Romano También Germánico. es medio un statement para Suiza, decir, güey, soy un territorio súper chiquito entre 3 imperios enormes y nadie me va a tocar. ¿Sabes? De que ya esto, o sea, de que lo que hicimos vale porque ya todos decimos que no nos vamos a pegar. ¿Tú sabes, güey, por qué Suiza tiene la neutralidad que tiene actualmente? O sea, ¿cuál fue la causa, güey? Porque cuando se da a partir de la creación de Suiza dice, ¿qué tengo? O sea, ¿qué puedo hacer, güey? ¿No? Para o sea, para mantenerme neutral, porque soy un estado pequeño, porque sé que si me voy a la guerra, me alío con cualquiera, voy a desaparecer. Entonces le dice a los estados europeos, a los imperios, oigan, ya sabemos que de todos modos ustedes se van a ir a la guerra, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y en la guerra que hay, pérdidas económicas. ¿Qué les parece si me dan su dinero y yo se los guardo? Y mantenemos Suiza neutral. Porque aquí va a estar el dinero de todos. O sea, y de absolutamente todos, a tal grado de que si España se le ocurre invadir Suiza, todo el mundo se va a ir contra España, porque ahí está todo el varo. Ahí está todo el varo de todos, güey. Entonces, Suiza por eso se convierte en el Banco Mundial, güey. O sea, se convierte en uno de los primeros países como paraísos fiscales, porque ahí estaban resguardando todo el dinero europeo, ¿no? Y e inclusive pues se le regresaba con intereses, ¿no? Porque los suizos, se empezaron a convertir en inversores, ¿no? Entonces decían como, mándanos su dinero, nosotros lo invertimos y les regresamos una ganancia, pero pues le dicen eso a todo mundo, güey. Le dice como, güey, nosotros queremos ser neutrales, todos mándanos su dinero, güey. Y le salió increíble. Y por eso, güey, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues está el mito del oro nazi, güey, de Suiza, ¿no? Porque pues se le dio a guardar a Suiza el oro nazi y cuando desaparece la Alemania nacionalista, social, ¿no? ¿Cómo? Nacional socialista. Ajá, eso.
bueno, cuando desaparece la Alemania nazi, pues el Alemania occidental le dice como de... A Suiza. Oye, güey, ¿te acuerdas que teníamos dinero guardado? Ah, sí, carnal, claro. ¿Crees que nos lo puedes devolver? No. Uy, mi bro. ¿Por qué no? Porque yo tenía acuerdos con la Alemania nazi, no con la Alemania occidental. Sí, exacto, de que tu nombre es diferente, bro. Sí, güey. Sí, güey. Fue como, god damn, güey. Lo mismo le hicieron los rusos a Franco, güey. Los rusos se quedaron todo el oro de los españoles. Y cuando lo pidieron de regreso, fue como de... ¿Tú crees, mi bro? ¿Tú crees, papi? Pero bueno, hasta aquí la paz de Westfalia. Sí, pues son por ahí de 64... No, espérame. Son 104 artículos en el Tratado de la Paz de Westfalia. Si tienen ganas de leerlos, se los recomiendo. Digo, muchos de ellos, por ejemplo, del 11 al 64, pasa sobre los imperios que fueron confinados territorialmente, o sea, de que dónde terminan las fronteras de cada uno. O sea, está aburridón, pero de todas maneras, pues está interesante para saber, es el contexto de todas las guerras que vienen después. Sí. ¿No? Porque muchas de estas palabras se repiten en otros tratados que vinieron mucho después, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya tenemos este bonito contexto, ya podemos nosotros platicarles a ustedes cosas con más confianza. De las siguientes guerras. Cosas con más confianza. Pero esta guerra fue el precursor de el inicio de la Primera Guerra Mundial desde 1648, porque no todos los países quedaron contentos y conformes con las anexiones y las cesiones, ¿no? Las cosas que se cedieron durante esta guerra, lo cual causó más guerras posteriormente. Sí. No, o sea, ya las veremos, las guerras por ahí del 1700, del 1800, hasta finalmente llegar a la primera. Pues lo veremos con las guerras napoleónicas posteriormente, ¿sí? ¿No? Veremos, bueno, con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, la creación de Prusia, la finalización el inicio de las guerras napoleónicas, y después muchas más guerras que terminaron hasta 1914 con las guerras. Las 14 mundiales. La Primera Guerra Mundial. Bueno, la Gran Guerra, como le dirían. La Gran Catorrazo. ¿Tú sabes por qué se llamaba la Gran Guerra? Porque fue una gran guerra, no sé. Porque no hubo una guerra igual a esa hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque los europeos dijeron, vaya, se murieron 40 millones de personas, estuvo de la verga, que no se repita. Sí, como que dijeron, la guerra de que duró 30 años no estuvo tan grande. Ajá, güey, no estuvo tan grande la guerra de 30 años, deberíamos hacer una más grande. Y de repente fue como de, no estamos de acuerdo. Una más grande todavía en 1939 que causa la muerte de aproximadamente 80 millones de personas. Pero bueno, eso será en los siguientes capítulos. Yo creo que, pues ya hablamos de Napoleón, ¿no? Yo creo que nos podemos saltar las guerras napoleónicas, porque nada más sería hablar de muchas batallas. Sí. Ya hablamos un poco de Napoleón, lo cual tenemos el contexto. Vemos que nos podemos agarrar otra vez de antecedente. Y le damos. Y ya después agarramos la Primera Guerra Mundial. Agarramos carrera. Buenísimo, amigos. Carrera, ¿no? Pues acuérdense que los queremos mucho. Síganos. Ya están arriba los show notes del capítulo pasado. No importa cuándo leas esto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y acuérdense que no hay historia, sino hay un... Güey. No lo dije bien, lo dije. Sí. Dije, acuérdense que los queremos mucho. Es que eso es bien importante, güey. Sí. Y que no hay historia, sino hay un... Güey. Bye. Nos vemos. Adiós, amigos.